Estimados amigos y amigas, mi nombre es Luis Felipe Rodríguez, yo soy radioastrónomo y precisamente les voy a platicar de los inicios de la radioastronomía, la ciencia que yo practico. Esta es una ciencia relativamente nueva, se inició en la década de los años 30 del siglo pasado, o sea que todavía no cumple 100 años y sin embargo ha hecho ya aportaciones muy importantes a la astronomía que les voy a condensar en mi presentación, ¿verdad? Bueno, déjenme, pongo aquí, ¿verdad? Las transparencias que tengo preparadas y vemos que en esta primera transparencia, el título de la plática, los inicios de la radioastronomía, y he puesto en la parte superior izquierda una foto histórica de los años 30 del siglo pasado del pionero de la radioastronomía, Karl Jansky, que en esos años construyó una antena para atacar un problema tecnológico y acabó descubriendo que el universo emite ondas de radio. En la parte inferior derecha, pues tengo el instrumento que quizás sea el más importante en este momento, el arreglo milimétrico de Atacama, ubicado en el norte de Chile. Y es un gran gusto estar en este sexto encuentro de modelado matemático en física y geometría, y le agradezco mucho a Elías Castellanos su amabilísima investigación que me da mucho gusto aceptar. Bueno, ¿cómo voy a llevar la plática? Pues voy a hablarles un poco de historia, antecedentes, que es la radioastronomía, ¿verdad? Puesto que esa es la parte clave de mi plática. ¿Y qué es lo que ahora llamamos astronomía multifrecuencia? Algunos resultados a lo largo de la historia que han sido importantes y cerraré hablándoles del futuro de la radioastronomía, cómo vemos el futuro de esta ciencia. Bien, bueno, como ustedes saben, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha estudiado el cielo, primero a simple vista, luego utilizó edificios o estelas que le daban orientaciones, luego utilizó instrumentos como el que tiene este astrónomo de la antigüedad, un como cuadrante con el que medían las posiciones de los astros en el cielo, cómo se iban moviendo en el cielo. Esto fue así hasta alrededor del año 1600, cuando hubo una primera revolución en la astronomía. Y fue que en el 1609 el famoso Galileo Galilei se enteró de que habían construido estos aparatos que les llamaban telescopios y que con ellos como que las cosas se veían más grandes. Entonces él empezó a usar el telescopio para estudiar la luz proveniente de los astros y descubrió muchísimas cosas, ¿no? Descubrió los cráteres de la Luna, descubrió los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno. Fue un avance enorme. Bueno, 2 siglos después hay otro avance que es el que marca el inicio en realidad de la radioastronomía. A mediados del siglo XIX, Maxwell, un físico, pues que todos los que hemos estudiado algo de física lo tenemos ahí junto a Newton y a Einstein, descubre que la luz que nuestros ojos ven es solo parte de un fenómeno más amplio, que además de la luz hay otras radiaciones electromagnéticas, se les llama ahora, que se comportan como la luz, se mueven a la velocidad de la luz, se reflejan, se pueden estudiar de muchas maneras, pero que el ojo humano no ve. Estas ondas tienen una longitud de onda característica. Esta longitud de onda es la distancia entre dos máximos de la onda y de acuerdo a esa longitud de onda, la radiación puede ser vista o no por el ojo humano. Si la longitud de onda es muy grande, no la ve el ojo. Si es muy chica, tampoco la ve el ojo humano. De hecho,
en las ondas en general y en particular en las ondas electromagnéticas, nos podemos guiar mucho usando lo que se conoce como la ecuación de onda, que nos dice que la longitud de onda que se acostumbra representar en términos de la letra griega lambda, multiplicada por la frecuencia de esa radiación, o sea, por el número de máximos que pasan por segundo en un punto dado, es igual a la velocidad de la onda, y en este caso, la velocidad de la onda es la velocidad de la luz. Entonces podemos hablar de la longitud de onda o de la frecuencia, y estos son equivalentes, ¿verdad? Siempre y cuando usemos la ecuación de onda. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde las épocas de Newton, y antes se sabía que si uno tomaba un rayo de luz del sol, un rayo de luz solar, y lo pasaba uno por el prisma, un prisma pues es un vidrio en forma así de triángulo, ese rayo de luz se rompía, se descomponía en los colores del arco iris, que iban del ultravioleta al rojo. Entonces, iban del violeta al rojo. Entonces, la gente creía que eso era todo lo que había, porque eso es lo que el ojo humano ve. Pero experimentos realizados alrededor de 1800 demostraron que había, a un lado del violeta, había una radiación que se conoció como ultravioleta, y del otro lado, más allá del rojo, había también energía, que es la radiación infrarroja. O sea, esto fue como que preparando el terreno para Maxwell, que unos 60 años después teóricamente sintetizó todo este conocimiento. Ahora sabemos que ese espectro electromagnético eh, es muy amplio, ¿verdad? Todas las ventanas, que generalmente modernamente se dividen en 6 ventanas, tienen utilidad comercial, son muy valiosas. En el centro está la parte visible, la parte que el ojo humano ve, pero a longitudes de onda más grandes está primero el infrarrojo y luego el radio. Y a longitudes de onda más cortas está el ultravioleta, ¿verdad? Más allá del violeta, los rayos X y los rayos gamma. Y de hecho, desde que Maxwell encontró esto y lo explicó teóricamente, hubo científicos bastante renombrados que se preguntaron si los astros, no habría astros que además de luz o en lugar de luz emitieran otras de estas radiaciones, en particular las ondas de radio. Y se sabe que el famosísimo Tesla y también Edison, dos de los grandes descubridores y científicos de principios del siglo XX, intentaron detectar ondas de radio, pero sus instrumentos no eran lo suficientemente sensitivos. Bueno, pasó el tiempo y otro descubrimiento importante es que otro científico alemán, Heinrich Hertz, produce y detecta ondas de radio. Siguiendo las ideas de Maxwell teóricas, él es un experimental y logra producir y detectar ondas de radio y demuestra que tienen un comportamiento como el de la luz, en particular, se reflejan en superficies metálicas y tienen una serie de comportamientos muy similares a los de la luz. Y por eso a las ondas de radio, por mucho tiempo se les llamó ondas hertzianas. Los que tenemos suficiente edad nos acordamos que las estaciones de radio a veces hablaban de las ondas hertzianas en honor a Heinrich Hertz, que como unos 15 o 20 años después de que Maxwell hizo la teoría, logró producir y detectar ondas de radio. Pero quedaba la pregunta, ¿habrá astros en el cielo que emitan ondas de radio? Que en lugar o además de emitir luz, emitan energía que el ojo humano no puede detectar y que habría que construir un aparato especial para hacerlo.
Bueno, esto quedó en el aire. En los años 30, la famosa compañía de teléfonos Bell estaba desarrollando la comunicación inalámbrica entre Estados Unidos y Europa. Esto era un negocio muy, rendía mucho, producía mucho dinero porque costaba muchísimo hacer una llamada telefónica entre América y Europa. Y sabían ellos que había como ruido adicional, había como ruido estática, le decían, que entorpecía las comunicaciones transatlánticas. Entonces, contratan a Jansky, un joven físico. Jansky construye este aparato, una especie de carrusel que podía rotar con alambres que le permiten detectar ondas de radio muy largas. Y se pone a investigar y encuentra que una fuente de la estática son las tormentas eléctricas. Esto lo sabemos, ¿verdad? Vamos en el auto oyendo radio AM, cae un rayo y oímos el chasquido en el radio, ¿verdad? Bueno, él descubre que además de ese proceso que ocurre en la Tierra, en la atmósfera terrestre, hay del cielo, de una región fija en el cielo, llega energía de radio, llegan ondas de radio. Esto lo reporta, no le hacen mucho caso, porque los astrónomos de esa época estaban muy enfocados en la astronomía óptica, en la placa fotográfica, en los telescopios, y cuando llegó Jansky a hablarles de antenas, de resistencias, de capacitores, de tubos al vacío, pues no lo entendían, ¿no? Pero se confirmó que este era el caso, y en memoria de Jansky, que murió muy joven en los años 50, murió muy joven, era muy enfermizo, la unidad de energía o de intensidad de energía que nos llega se llama en su honor el Jansky. Y así lo recordamos cada vez que escribimos un artículo. Decimos, esta fuente tiene tantos Janskys, y lo estamos recordando a Carl Jansky. No le hicieron mucho caso a Jansky los astrónomos profesionales. Un astrónomo aficionado, Grote Reber, que falleció a principios del siglo XXI, o sea, vivió hasta hace poco, era un astrónomo, era un radio aficionado y astrónomo aficionado, y construyó una parábola con sus recursos en el patio de su casa y confirmó lo que había dicho Jansky, que de ciertas regiones del cielo llegaba energía de radio, llegaban ondas de radio. No moduladas, simplemente energía, ¿no? Así como la luz que nos llega de una estrella, pero en ondas de radio. Finalmente publicó sus resultados en un artículo en una revista muy prestigiosa que se llama The Astrophysical Journal, que todavía existe, y aquí están sus mapas de contornos, porque obviamente no tenía el equivalente de una fotografía, pero podía cartografiar la emisión y decir en qué regiones era más intensa, ¿no? Bueno, están Jansky y Reber, pero no hay mucha repercusión en la comunidad astronómica. De hecho, dicen que el editor de la revista, del Astrophysical Journal, no le creyó a Reber y le dijo, ¿dónde vive usted? Y vivía cerca de donde se editaba la revista. Pues el editor agarró el auto, se fue a la casa y le dijo, a ver, muéstrame su radiotelescopio. Y se lo mostró Reber y dijo, bueno, pues sí, parece que tiene usted razón. Bueno, lo que impulsó mucho la radioastronomía pues fue un evento terrible, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial comenzó a haber bombardeos muy fuertes de los alemanes a Inglaterra, de los ingleses a Alemania, y se desarrolló la tecnología del radar, o sea, la idea de mandar señales de radio que rebotan en el avión, en el metal del avión, ¿verdad? Porque para las ondas de radio es como un espejo y regresan y podemos determinar la distancia y por dónde está
está el avión. Esto desarrolló muchísimo la tecnología y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta gente que había trabajado en radares dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Pues vamos a meternos a la radioastronomía. Y se metieron a la radioastronomía y empezaron a construir mejores y mejores instrumentos. Obviamente confirmaron todo lo que habían dicho Jansky y Reber, descubrieron cosas nuevas y, digamos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial fue un desarrollo tremendo el que hubo. Pues me voy a brincar allá unas décadas para mostrarles en un momento cómo se ve un radiotelescopio moderno. Pero déjenme les digo una cosa interesante. La ventana de radio, la región del espectro electromagnético que llamamos de radio, va de longitudes de onda de 20 metros, digamos del tamaño de una casa, hasta longitudes de onda muy pequeñas de 0.3 milímetros, digamos, muy pequeñitas, ¿no? Y hay un factor de casi 10,000 entre las ondas más largas y las más cortas. En contraste, la ventana óptica, lo que nuestro ojo ve, está todo dentro de un factor de 2. Nuestros ojos captan radiación que tiene longitudes de onda que van de 0.8 a 0.4 micras. Una micra es una millonésima de metro, ¿no? Bueno, esto lo que quiere decir es que mientras la astronomía óptica la podemos hacer con un solo tipo de de telescopio, porque pues las ondas son bastante parecidas, en la radioastronomía hay que construir distintos radiotelescopios, porque no es lo mismo detectar ondas de 20 metros que detectar ondas de 0.3 milímetros. Y de hecho, hay distintos radiotelescopios especializados en distintas regiones del espectro electromagnético. Bueno, aquí les muestro un radiotelescopio moderno de 100 metros de diámetro. Está en los Estados Unidos. Abajo a la derecha pues pueden ver unas casas y ven, es un instrumento de enorme tamaño, ¿no? Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿para qué molestarse de estudiar otras ondas además de las visibles, no? Pues ya con las visibles vemos las estrellas, vemos las galaxias, vemos los planetas. ¿Por qué preocuparse por estudiar las otras ondas? Bueno, pues de hecho hay dos razones muy fuertes. Va a resultar que hay objetos cósmicos, fuentes cósmicas, que solo emiten uno de los tipos de onda, que solo emiten ondas de radio o que solo emiten rayos X. Y entonces habían permanecido invisibles para nosotros hasta que nos empezó a observar con los instrumentos adecuados, ¿no? Aun cuando emitan luz y otro tipo de ondas, va uno a ver cosas distintas, ¿no? Es quizás que pasándonos a la medicina, ¿verdad? Una cosa es que te hagan unos rayos X, otra es que te hagan una tomografía, se ven cosas distintas. Algo parecido pasa con el estudio del espectro electromagnético en la astronomía. Bueno, déjenme les pongo un ejemplo que me gusta poner. Ustedes aquí ven una imagen de una cosa así que está en tonos verdes y azules y que la verdad, pues, a primera aproximación parece una lagartija. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la imagen de radio de un cuerpo muy conocido, pero en radio se ve muy distinto. ¿Cuál es ese cuerpo? Pues ni más ni menos que el planeta Júpiter. En el visible Júpiter vemos una esfera, ¿verdad? Con sus bandas, ¿no? En radio vemos esa esfera, pero también vemos partículas del viento solar atrapadas en el campo magnético de Júpiter y se ve muy distinto y nos da información adicional del cuerpo, ¿no? El estudiarlo en ondas de radio. El radio ha ido así aportando muchas cosas. Déjenme les muestro otro ejemplo donde comparo una imagen óptica hecha con la luz que ven nuestros ojos con una imagen de radio, ¿verdad? Y aquí está una galaxia. Nosotros somos parte de una galaxia. Estas son
familias, grupos de cientos de miles de millones de estrellas atrapados por su propia gravedad y estamos metidos en una quizá parecida a esta. Y si tomamos una imagen óptica, pues vemos esta estructura espiral que muestran algunas, ¿no? ¿Qué pasa si vemos alguna emisión de radio? En particular podemos ver la emisión del hidrógeno neutro que ocurre en longitudes de onda de radio. De hecho, a 21 centímetros, la famosa línea de longitud de onda de 21 centímetros. ¿Qué es lo que veríamos? Bueno, pues esta es la imagen óptica en grises y esta es la imagen del hidrógeno atómico. Y vemos una cosa que se parece, pero está más extendida, está más grande que la parte óptica, y de hecho ha sido el estudio de este hidrógeno, cómo rota este hidrógeno, entre otras técnicas, el que nos ha llevado a concluir que hay la famosa materia oscura, esta materia que no emite radiación, pero que hace sentir su presencia por su fuerza de gravedad. Bueno, los más grandes descubrimientos han tenido que ver con fenómenos u objetos que prácticamente radian de manera preponderante en radio y que no se habían visto, no se conocían, ¿no? Y les voy a platicar de estos objetos o fenómenos, y a través de los años se han entregado ya 4 premios de Nobel a radioastrónomos en física, ¿verdad? Y pues quizá uno diría, bueno, esas son las más grandes aportaciones que ha hecho la radioastronomía. Vamos a ver que quizá no ese es el caso. Pero ¿cuáles son estas aportaciones? Bueno, las dos de estos premios tienen que ver con unos cuerpos que se forman cuando una estrella más grande que el Sol termina su vida y explota. Las partes externas salen volando, las partes internas se comprimen a dimensiones muy pequeñas, digamos 10 kilómetros, y giran muy rápido, y son los famosos pulsares. Y aquí vemos que han recibido el premio Nobel. En el tiempo arriba vemos a 2 científicos británicos, del lado derecho Martin Ryle, del izquierdo Anthony Hewish, y años después, estudiando un sistema de 2 pulsares en órbita uno alrededor del otro, las personas que están abajo a la izquierda, Hulsey y Taylor, descubrieron o demostraron que este sistema emitía ondas gravitacionales. No detectaron las ondas gravitacionales directamente, pero de manera indirecta se infiere que emiten ondas gravitacionales, y recibieron este reconocimiento en 1996. Ya va a ser 30 años. Este es un cuerpo que básicamente emite en ondas de radio. Ahora se sabe que también emiten, a veces emiten luz visible, a veces emiten rayos X, pero es básicamente un cuerpo de radio, ¿no? Es un objeto que la radioastronomía estudia exhaustivamente. ¿Cuál es el otro fenómeno? Bueno, también ha recibido premios Nobel. Aquí, pues, para la historia, les muestro la primera señal de un pulsar tomada en los años 60. Inclusive aquí dice la fecha, 28 de noviembre de 1967. Y vemos cómo en la parte de arriba aparecen unos piquitos que, bueno, habría que verlos al revés, ¿verdad? Pero son los picos de emisión del pulsar cada vez que da una vuelta, ¿verdad? Nos ilumina con sus ondas de radio. De hecho, este descubrimiento lo hizo una joven estudiante que todavía vive, bueno, sigue investigando, es magnífica profesora, que se llama Jocelyn Bell, que era estudiante de Anthony Hewish. Sin embargo, no le tocó una parte del premio Nobel que en retrospectiva la gente piensa que sí le debieron de haber dado ese reconocimiento. Luego ha recibido un montón de reconocimientos, ¿verdad? Aquí la vemos también junto al instrumento que utilizó, un arreglo de dipolos. O sea, son como
cables, parece un tendedero de ropa, y con eso se detectan y accidentalmente detectaron los pulsares. Bueno, ahora sí nos vamos al otro fenómeno, porque este no es un cuerpo, sino es un fenómeno general que ve uno de todo el cielo, que es la famosísima radiación cósmica de fondo. De igual manera que décadas atrás, Jansky había sido contratado por los laboratorios Bell para estudiar este exceso de estática. En los años 60, dos físicos que también todavía viven, Robert Wilson y Arno Penzias, son contratados por la misma compañía, la compañía de teléfonos Bell, para investigar por qué las telecomunicaciones a través de satélites, o sea, las ondas que mandaba uno, rebotaba uno en satélites y regresaban, que todavía se usa eso, también mostraban un exceso de ruido. Bueno, Wilson y Penzias investigaron y encontraron que de todo el cielo venía radiación. Todo el cielo era brillante. Si nuestros ojos fueran sensibles a las ondas de radio, veríamos que el cielo no es oscuro, sino que es brillante. Igualmente, décadas después, otros dos radioastrónomos estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Física por estudiar esta radiación y demostrar que no es perfectamente uniforme, sino que tiene pequeñas variaciones. Unas partes son un poquito más intensas que otras en el cielo, y que esto indica las semillas de la formación de las estrellas y galaxias. Esto es sumamente importante. Bueno, entonces uno diría, bueno, pues estos descubrimientos relacionados con los pulsares y con la radiación cósmica de fondo es lo más importante que ha hecho la radioastronomía, pero no, hay que juzgar a la astronomía por sus propios valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que se volteó la cosa, porque pongo aquí, la astronomía tiene sus propias metas y prioridades que son claves para la astronomía, no necesariamente importantes para la física. Y había yo puesto, por ejemplo, el descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas, los llamados exoplanetas ahora, pues a nosotros, los astrónomos, nos parecía que no tenía física nueva. Era un gran descubrimiento, es un gran descubrimiento, pero se entiende todo con la física de Kepler, ¿no? Sin embargo, para nuestra sorpresa, el Comité de los Premios Nobel le otorgó a los descubridores el Premio Nobel de Física recientemente, apenas en 2019. Pero, insisto, no hay cosas muy importantes para la astronomía que no son importantes para la física. Bueno, déjame hablar un poquito de qué son los radiotelescopios, cómo funcionan muy brevemente. Y básicamente uno puede pensar que hay dos clases de radiotelescopios. Lo que llamaríamos una antena sola, un solo radiotelescopio, una sola parábola, por ejemplo, o bien interferómetros, que son conjuntos de parábolas que observan simultáneamente el mismo punto del cielo. Entonces, aquí les muestro una antena sola. Es una antena que está en México, es del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y se llama el Gran Telescopio Milimétrico. Está en Puebla, es una parábola de 50 metros de diámetro, y básicamente trabaja sola, aunque últimamente también está trabajando en conjunto con otros radiotelescopios, pero sería un ejemplo de una antena sola. Bueno, ¿qué ventajas tiene una antena sola? Bueno, pues que nada más tienes que cuidar a una antena, ¿no? En un interferómetro tienes que cuidar a 50 antenas, a 25, a 100, ¿no? Entonces es relativamente sencillo el mantenimiento. Se pueden usar unos amplificadores relativamente sencillos, y la ventaja es que es un instrumento más sencillo que el interferómetro. Déjenme les
pues quizá porque es interesante, les muestro cómo viaja la señal para llegar al radiotelescopio. Estas son parábolas metálicas y la señal viene del cielo, ¿verdad? Indicada por estas flechas, rebota en la parábola y acuérdense que la parábola tiene la propiedad que los rayos de luz o de radiación, de lo que sea, que vienen paralelos al eje de simetría, cuando rebotan en la superficie, se van a un punto llamado foco. Aquí, en lugar de tener el detector ahí, se tiene un segundo reflector, un subreflector, donde las ondas vuelven a rebotar y entran a la parte central del radiotelescopio, donde hay unas como cornetas que acoplan la radiación a la electrónica y están ahí también los amplificadores o receptores, como se les llama, ¿no? Y este es, digamos, el trayecto de la radiación para una antena sola. Las antenas tienen la capacidad de distinguir en el cielo regiones de un cierto tamaño. O sea, una antena sola no acepta radiación de todo el cielo, acepta radiación de un pequeño disco que está en su eje de simetría y que tiene un tamaño dado por la longitud de onda observada sobre el diámetro de la antena. Y aquí esta es la fórmula de la difracción, muy importante en la parte de mero abajo de la imagen. Teta, que es el ángulo en el cual el radiotelescopio detecta radiación, dentro del cual es igual a la longitud de onda sobre el diámetro del radiotelescopio. Ahora, uno quiere que ese ángulo teta sea cada vez más chico. Y para lograr eso hay dos maneras, haciendo lambda chica o haciendo D grande, o sea, haciendo un gran radiotelescopio. Pero resulta que no puede uno hacer radiotelescopios arbitrariamente grandes. Aquí tenemos la ecuación en una manera más, digamos, didáctica. La resolución angular es igual a la longitud de onda sobre el diámetro del plato. Ahora, si tomamos un plato de, no sé, de 50 metros, longitud de onda de 1 centímetro, resulta que la resolución de ese radiotelescopio es modesta, comparable a la del ojo humano, que no es tan bueno. Nosotros sentimos que vemos muy bien, pero no es tan buena nuestra resolución angular. Y la solución a esta, pues fue lo que encontró Martin Ryle, y por eso le dieron parte del premio Nobel, junto con Anthony Hughes, el codescubridor de los pulsares, ¿verdad? Y la solución a esto es distribuir muchos radiotelescopios en una superficie que estén alejados entre sí. Entonces, la resolución de ese instrumento, que se conoce como un interferómetro, va a ser la longitud de onda sobre la separación máxima entre antenas. Y entonces, pues ahí las podemos separar 1 kilómetro, 100 kilómetros, ¿no? Más, inclusive miles de kilómetros, y lograr ver mucho detalle en las fuentes celestes, ¿no? Entonces, los interferómetros nos dan mayor resolución angular, pueden producir imágenes que se parecen a las fotos, que tienen millones de píxeles. Sustituyen al acero con la electrónica. En lugar de tener una superficie monstruosa, tenemos un montón de pequeñas superficies cuya señal se combina, ¿no? Nos permiten medir posiciones con gran exactitud, que esto es muy importante. Y el problema es que son mucho más complejas que los radiotelescopios solos. Para empezar, hay que estarle dando mantenimiento a no sé, 50 o 25 parábolas que se pueden estar echando a perder, ¿no? Pero bueno, esto se organiza y se logra que los interferómetros funcionen bastante bien, ¿verdad? Los interferómetros determinan la dirección de las cosas, en cierto modo, midiendo el tiempo de llegada de los frentes de onda. En este diagrama tenemos dos radiotelescopios indicados por los puntos A y B.
Entonces, si hay una fuente exacta en el cenit, la onda que emite, las ondas que emite van a llegar al mismo tiempo a las dos antenas. Sin embargo, si la fuente está en otro punto del cielo, la onda va a llegar primero a una antena que a la otra. Y es en base a esto que se puede decir no solo dónde está la fuente, sino qué forma tiene. Se puede esto llevar al extremo de que puede uno hacer imágenes pues tan maravillosas como las imágenes que se obtienen de telescopios ópticos, ¿verdad? Y bueno, esto les decía yo, esto le valió el premio Nobel de Física a Martin Ryle, el pensar en implementar esto. Y lo que ocurre, pues para reiterar, es que las ondas, en particular las ondas de radio, pero las de luz, los rayos X, están caracterizadas por su longitud de onda. Y lo que ocurre es que la señal de cada par de radiotelescopios se combina, se hace interferir, por eso se dice que son interferómetros, y dependiendo de la dirección en la que viene la onda, nos va a salir la combinación de las dos señales nos va a dar un valor diferente, ¿no? De modo que lo que podemos pensar es que en el cielo el interferómetro tiene una respuesta, una banda positiva, una banda negativa, una banda positiva, una banda negativa, y así sucesivamente. Y mientras más separados estén, más juntas están esas bandas. E increíblemente, de esas mediciones, uno puede recuperar la imagen de la fuente usando técnicas de transformada de Fourier, porque lo que estamos midiendo aquí son las componentes de Fourier. Y entonces, ya que tenemos suficientes componentes, sacamos la transformada y recuperamos una buena aproximación de la imagen. Y les decía yo, Ryle, pues compartió el premio Nobel de Física en 1974, porque él fue el que finalmente construyó varios radiotelescopios y los puso a trabajar juntos. Aquí hay unas estampillas de Suecia en honor de Hewish, del lado izquierda. Esta simboliza el descubrimiento del pulsar, y del lado derecho, Martin Ryle, unos dibujos ahí que simbolizan la interferometría. Y les decía yo, muy importante, la resolución angular es igual a la longitud de onda sobre la separación máxima que tienen las antenas. Y déjenme les muestro un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con un interferómetro cuya separación máxima es 3 kilómetros, que es bastante, ¿no? Entonces, en el cielo hay una fuente, obtengo esta imagen que pueden ustedes ver. ¿Qué parece ser? Pues parece ser una sola fuente, ¿verdad? Un manchón ahí en el centro con colores falsos para que los podamos apreciar mejor. Pero si me voy a un interferómetro más separado de 10 kilómetros, veo más detalle y me empiezo a dar cuenta que, hey, esto parece no ser una sola cosa, sino quizás son dos. Y si me voy a 30 kilómetros, pues veo que en efecto son dos fuentes. Entonces, a mayor separación, mayor resolución, y esto es algo que se ha tratado de conseguir, pues separando las antenas lo más posible. De hecho, si queremos una resolución muy grande, pueden utilizar un instrumento de los Estados Unidos que se llama el arreglo de línea de base muy larga, que son 10 radiotelescopios distribuidos en el norte de América, ¿verdad? Uno en Hawái y el otro en las Islas Vírgenes, y se logra una resolución enorme. Claro, la fuente tiene que ser muy intensa, si no, no funciona esto. Este es un instrumento que los astrónomos mexicanos hemos usado mucho para determinar distancias a estrellas que tienen emisión de radio. Bueno, pues ya para ir cerrando, déjenme les platico qué es lo que estamos detectando, qué es esa emisión que nos llega de los astros. Bueno, hay de varios tipos,
pero hay dos especialmente importantes. Una se llama emisión sincrotrónica y es producida porque en el medio interestelar, en el espacio, hay electrones, estas pequeñas partículas cargadas que se mueven a muy alta velocidad, casi a la velocidad de la luz, y están metidas en campos magnéticos y hacen trayectorias en espiral y emiten esta radiación que se llama sincrotrónica. Es esta radiación que detectaron Jansky y Reber en la época pionera, proveniente del plano de la galaxia. Aquí hay un diagrama de cómo está eso, ¿verdad? La línea roja es un campo magnético, el electrón, su trayectoria va a ser una espiral, y al estar acelerado en esa espiral, emite ondas de radio. Déjenme les muestro algunas imágenes para que vean ustedes que realmente en radio se logran imágenes de una calidad enorme. Esta es una región del cielo en la que en blanco vemos lo que se ve en el visible. ¿Y qué es lo que vemos? Una esfera de estrellas en la parte central. Sin embargo, en el radio que está aquí codificado en color naranja, vemos que además de la galaxia, además de la bola, esta central, hay a los lados dos grandes lóbulos que emiten ondas de radio. Esos lóbulos emiten radiación sincrotrónica, porque ahí están mezclados electrones de gran velocidad, relativistas, con campos magnéticos. Aquí tenemos otra imagen similar, de nuevo en blanco, lo que se ve en un gran telescopio óptico, ¿verdad? Porque a simple vista no se ve nada de esto. Y en rosado está la emisión de radio, de nuevo proveniente de dos estructuras a los lados de la galaxia. Entonces la radiogalaxia es muy distinta a la galaxia. La galaxia es el cuerpo central hecho de estrellas. La radiogalaxia son estos lóbulos que se producen a los lados debido a que en el centro de la galaxia hay hoyos negros supermasivos que producen chorros de gas y forman estas estructuras, ¿no? Hay otros cuerpos que emiten sincrotrón, los cuasares y los llamados microcuasares, las supernovas. Esta es una supernova que estalló en otra galaxia y a través del tiempo se fue viendo cómo se fue expandiendo, ¿verdad? De 1993, creo, hasta más recientemente, pues sí, es de 1993, a lo largo de los años se ha ido expandiendo, y si tomáramos una imagen ahorita, la veríamos todavía más grande, ¿verdad? Es la explosión de supernova. Finalmente, pues una de las grandes descubrimientos recientes en el que también participaron astrónomos mexicanos, y de hecho participó el Gran Telescopio Milimétrico, es esta estructura alrededor del hoyo negro supermasivo en la galaxia que se conoce como M87. Y esta, como dona, es de nuevo radiación sincrotrón. Esta radiación es uno de los caballitos de batalla del radioastrónomo. A frecuencias más altas, el proceso que domina es distinto. En el medio interestelar hay unas partículas que les llamamos de polvo. Y ese polvo, si hay una estrella cerca, se calienta y emite ondas milimétricas. Y nos permite, por ejemplo, estudiar la formación de discos y de planetas alrededor de estrellas jóvenes. Y esto hay que hacerlo con instrumentos distintos a los que usamos para el sincrotrón. Hay que irse a las altas frecuencias, usar cosas como el gran arreglo milimétrico de Atacama. Y aquí hay un esquema de cómo son esos granos de polvo, ¿verdad? Unas bolitas muy pequeñas que, como les digo, cuando se calientan, emiten radiación milimétrica. Y en base a esto se ha logrado establecer el paradigma de la formación estelar, que es que una nube se colapsa, ¿verdad? Se forma una estructura en rotación, en el centro se forma un cuerpo que va a ser el Sol o la estrella, y alrededor, en esa estructura en rotación, se van formando los planetas. Y esto se observa ahora, ¿no? Es increíble. Todo esto lo
los astrónomos que empezamos hace mucho, pues lo soñábamos, ¿no? Y algún día alguien lo verá. Y bueno, afortunadamente nos ha tocado verlo. Esta es una imagen de un disco muy primitiva que obtuvimos nosotros en los años 90. Apenas no se ve nada un manchón. Esta misma fuente observada con el gran arreglo milimétrico de Atacama se ve así. No es es emisión de polvo en las ondas milimétricas y vemos cómo hay una estructura aplanada que tiene unas brechas donde creemos que se están formando planetas. Eso es increíble. Y se han encontrado muchos. Aquí hay un ensamble de distintos discos. Son imágenes reales, no son modelos ni nada. Son imágenes y se han detectado muchos discos. Y en efecto hemos confirmado esta idea de que las estrellas jóvenes se forman rodeadas de un disco y que en el disco se van condensando los planetas, ¿no? Una idea muy antigua, pero que hasta ahora se ha ido confirmando. Bueno, pero ya, ¿cuál es en realidad el mayor logro de la radioastronomía? La radiación cósmica de fondo, los pulsares, los discos protoplanetarios. No, yo creo que en mi opinión, eso no sé qué piensan otros, ¿verdad? Más allá de las contribuciones científicas individuales, la radioastronomía convenció a la comunidad astronómica de que valía la pena tratar de observar el universo fuera de los límites de la ventana visible. Esto costó mucho trabajo, porque los astrónomos conocían esa ventana perfectamente, ¿no? Sabían todo lo que detectaban, sabían qué era, y ya que la gente les llegara a decir, vamos a observar infrarrojo, vamos a observar rayos X, no tardó tiempo, pero finalmente la gente aceptó que esto era importante, y uno de los grandes logros de la astronomía contemporánea es que se observa el cielo en todo el espectro electromagnético, desde ondas muy largas de radio hasta ondas muy cortas de rayos gamma. ¿Cómo muestra ¿verdad? Este ensamble de lo que llamamos el plano de nuestra galaxia, observado en distintas ventanas del espectro electromagnético? Y esto es uno de los grandes logros de la astronomía moderna. Bueno, no acabó ahí la cosa, pero antes déjenme les digo por qué tardó tanto en desarrollarse la astronomía multifrecuencia. Y la razón de eso es que a la superficie terrestre solo llega la luz visible y parte un poquito de infrarrojo y las ondas de radio. Las otras radiaciones las para la atmósfera, lo cual es muy bueno porque hay unas que son muy dañinas, ¿no? Entonces, claro, primero se desarrolló la astronomía visible porque es lo que ve el ojo humano, luego la radioastronomía porque es lo que podemos detectar en la superficie de la Tierra, y ya cuando se desarrolló la industria aeroespacial después de la Segunda Guerra Mundial, entonces empezaron a lanzar cohetes, globos y finalmente verdaderos observatorios que se ponían en órbita y que estudiaban los rayos X, la radiación infrarroja, y ahora, como les digo, se estudia todo el espectro electromagnético y se han descubierto fenómenos maravillosos. Todas estas radiaciones obedecen las leyes de Maxwell. Claro, el problema es que no las podemos detectar con el mismo instrumento. Hay que construir un instrumento ad hoc para trabajar en distintas ventanas, ¿no? Pero no acabó ahí la cosa. Este éxito de la astronomía multifrecuencia ha llevado a que la gente diga, bueno, vamos a detectar cosas que ya no son fotones, no son radiación electromagnética. Por ejemplo, neutrinos, rayos cósmicos, muy recientemente ondas gravitacionales. De modo que ahora ya hasta, sobrepasamos la época de la astronomía multifrecuencia y se está hablando de una astronomía multimensajera, ya en la que se observa toda la radiación electromagnética, se observan, si se pueden, neutrinos, ondas gravitacionales y se ha avanzado
muchísimo, ¿verdad? Instrumentos claves para el estudio de estas otras formas de mensajeros, los rayos cósmicos, el detector OYE en la Argentina, ¿verdad? Para detectar neutrinos, el Super Kamiokande en Japón, y para detectar ondas gravitacionales también hay un instrumento. Aquí les muestro la señal que detectó Kamiokande, es como depósito cilíndrico gigantesco en la supernova de 1987 que estalló aquí cerca en las nubes, en la nube mayor de Magallanes. Vemos en el eje horizontal el tiempo, ¿verdad? Y vemos cómo hay un pico que dura una fracción de segundo. Esos son los neutrinos que se produjeron en la explosión de la supernova. Y bueno, más recientemente, las ondas gravitacionales, algo maravilloso, los detectores LIGO en Estados Unidos, otros detectores en Europa, que finalmente detectaron ondas gravitacionales provenientes de la fusión de dos hoyos negros. Ahora se han detectado fusión de estrellas de neutrones, se han detectado ya muchos fenómenos, y este descubrimiento al otro año fue reconocido con el Premio Nobel de Física, como seguramente recordarán, ¿verdad? Bueno, pues la radioastronomía en México, como está, bueno, pues como casi todas las ciencias, bastante modesta en comparación a nuestra importancia como país, ¿no? Tenemos en México unos 200 astrónomos profesionales, de los cuales una veintena están en radioastronomía. Trabajamos más bien con radiotelescopios de otros países, pero hay dos grandes proyectos. Por un lado está el Gran Telescopio Milimétrico, del que ya les hablé, y luego está la posibilidad de colaborar con un arreglo que está planeando Estados Unidos. También hay instrumentos, digamos, más pequeños como este radiotelescopio para estudiar el viento solar en Cueneo, Michoacán, aquí cerca de donde vivo, ¿verdad? Que estudia el viento solar. Aquí está el Gran Telescopio Milimétrico, del cual ya les hablé. Y finalmente hay un gran proyecto en el que estamos tratando de entusiasmar pues a las autoridades y a las agencias que financian cosas, que se va a llamar el Gran Arreglo de nueva generación. Y van a ser 256 radiotelescopios colocados, como pueden ver ustedes en este mapa, la mayoría de ellos en Nuevo México, pero va a haber una cola que se espera que consigamos el financiamiento para que entren a México, en concreto al estado de Chihuahua. O sea, que tuviéramos, claro, una pequeña parte del instrumento en México, lo cual nos permitiría tener tiempo garantizado, entrenar estudiantes, entrenar ingenieros en el mantenimiento y la construcción primero de esos radiotelescopios. Entonces yo siento que la radioastronomía está en muy buen momento, hay grandes proyectos, además de este proyecto está otro proyecto que llevan Australia y Sudáfrica, el arreglo del kilómetro cuadrado, que es más bien para longitudes de ondas largas, y que por desgracia México no está involucrado para nada, pero pues es que también no hay suficientes fuerzas y esperamos involucrarnos más en este instrumento y que quizá podamos financiar la construcción de esos 3 radiotelescopios que irían en México, en el norte de México. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Desafortunadamente, no manejé bien mi agenda y no me voy a poder quedar con ustedes, pero por favor mándenme sus preguntas. Ahí les puse ahí mi correo electrónico, l.rodriguez@iria.unam.mx, y les prometo que les voy a contestar y les agradezco enormemente su atención y les deseo mucho éxito en la continuación de este encuentro
en el que seguro están ustedes todos aprendiendo mucho e intercambiando mucha información. Pues muchísimas gracias y que todo vaya bien. Les deseo lo mejor. Muchas gracias.